¿para qué le digo esto? Porque en ningún momento Hammer niega la medicina convencional. Lo que el tipo dice es que si los médicos leyeran de esta manera los ciclos de los programas, lo que la medicina convencional llama enfermedades, ahorrarían tiempo y principalmente dinero a los pacientes. Pero ¿quién pierde? Si yo me ahorro dinero, el sistema. ¿quién pierde? ¿Qué dice Hammer? Hay dos fases. La segunda ley habla, esperen que se las voy a mostrar. Acá, habla de dos fases. Acá. No, acá no. Acá. Esto. La segunda ley habla de dos fases. Esto que está acá, en rosadito, es lo que nosotros, en lo que nosotros normalmente oscilamos. Cuando Sí. estamos despiertos, hay un pico hacia arriba que se llama simpaticotonía, que se llama así porque está regido por el sistema parasimpático. Y después hay un proceso de vagotonía, bajo. Esto se calcula un promedio de 1 hora y media, que uno puede sostener 1 hora y media, 2, la tensión arriba. Después es necesario bajar para que el cuerpo repare, ¿viste? Y volvés así. Sí. Esto lo pueden ver lo pueden ver en su vida cotidiana. Uno más de 1 hora y media, 2 horas no puede sostener una rutina de trabajo, algo tiene que hacer, no sé, tomarse un mate, un café, escuchar Sí. música, Salir a dar una vuelta a manzana. algo. Labures o no labures, vos lo vemos en el estudio, no sé, no hay más de 2 horas entre un recreo y otra materia en secundaria o incluso en la universidad, no sé, siempre hay debería haber por lo menos 15 minutos en donde uno pueda recuperarse. Esto se prolonga en la noche, o sea, hay picos promedios en el día y después hay curvas grandes que es cuando yo estoy despierto y cuando estoy durmiendo, ¿no? Promedio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece el shock biológico, acá, el choque biológico, este proceso se interrumpe. Este proceso natural se interrumpe. Y empieza lo que se llama la fase de crisis. La simpaticotonía. Un conflicto activo se llama. Entonces, en ese conflicto activo, dependiendo de la capa embrionaria, es el proceso que va a surgir en el cuerpo. Algo está pasando mientras yo vivo ese conflicto activo, que en el 80% de los casos es imperceptible, son síntomas no perceptibles. No es que te duela algo, no es que... O sea, la mayoría de las enfermedades que conocemos como enfermedades, los síntomas aparecen en vagotonía, porque el cuerpo repara. Si es un tumor hay que degradarlo, entonces puede haber hemorragia, fiebre, si tiene que activarse algún virus, alguna bacteria. Bueno, los virus Hammer los ponía en cuestionamiento, ¿no? Pero bueno, sí. Vamos a poner los microorganismos actúan en vagotonía o recuperando el tejido que se perdió o degradando tejido que es innecesario para el cuerpo. Pongo un caso que todos lo vamos a entender. La gripe es un conflicto, el proceso gripal es una reparación. Vos tenés gripe cuando solucionás el problema. Ahora vamos a explicar qué es solucionar el problema. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Los tubos, la faringe, por donde pasa la respiración, es un conflicto de lucha en el territorio, de amenaza en el territorio, la gripe. Y ténganlo en cuenta, volviendo al 20, ¿no? Porque los síntomas más generales será problema de respiración, gripe, a veces llegaba la neumonía, pero ahí tenía que ver con la pérdida de referentes. Yo llegué a hacer un programa, lo debo tener por ahí, hablando de los síntomas de la pandemia. Y de cómo cada uno tenía su conflicto que nada tenía que ver con un virus. Entonces, no sé en qué me quedé. Te quedaste en entonces como resuelve el problema. Cuando yo estaba viendo acá, la parte roja,
un conflicto activo de peligro en mi territorio, de amenaza en mi territorio. Yo como animal, para defender mi territorio, ¿qué necesito? Principalmente, para poder resistir ante una lucha, una amenaza. Aire. Aire. Entonces, el tejido se degrada de los tubos por donde pasa el aire para hacerlo bien. Me llega a escuchar un médico que va a decir, este es un burro, pero para que todo lo pueda entender, el aire pasa por unos tubos en nuestro cuerpo, sí, entre comillas, ¿no? Entonces, si yo adelgazo imaginen una manguera, mientras más gruesa la manguera, más chiquito es el orificio por donde pasa el agua. A medida que yo voy agrandando, voy adelgazando eso, voy agrandando el agujero de adentro, pasa más aire. Entonces, en la fase activa, el tejido que forma ese tubo se adelgaza para generar más espacio de tubo para que pase aire. Cuando yo soluciono el problema, ¿qué tiene que pasar? Tengo que volver al estado natural, a la homeostasis de ese tejido. Entonces, se produce inflamación. Y eso es lo que la inflamación a través de la fase caliente se llama, que puede aparecer fiebre, puede aparecer mucosidad. Por lo general, todas las reparaciones, todos los síntomas donde aparezca fiebre, humedad, calor, son procesos de reparación, de vagotonía. ¿Por qué? Porque estoy produciendo nuevamente el tejido que se degradó. Y después tengo que expulsar lo que ya no necesito. Entonces, ¿qué aparece? La tos. En un estado gripal, la tos es el síntoma de que me estoy recuperando. Porque el cuerpo necesita de alguna manera de terminar de expulsar lo que ya no necesita. ¿Se entiende? Entonces, eso para un ejemplo. ¿Qué pasa? Así como el conflicto es simbólico, puede ser simbólico o virtual, la solución también puede ser simbólica o virtual. Y es esto que pasa si yo tengo un problema en el trabajo y mi territorio, en el lugar donde es mi lugar, donde yo siento que esto es mío, siento que hay una amenaza, cuando me voy para mi casa solucioné el problema, porque mi cuerpo, mi cerebro no lo vio, lo solucionó. Entonces, yo siempre le digo, por ejemplo, a las maestras, que cuando los niños se enferman en la casa, el problema está en la escuela, bueno, en general, ¿no? Siempre en general. Sí. Y cuando los niños se enferman en la escuela, el problema está en la casa. Lo digo así como muy, muy directo, pero bueno, no es que el problema, ¿qué está pasando en la casa? Si el niño llega bien el lunes y a mitad de martes se enferma, bueno, el problema no está en la escuela. El problema está se engripa, ¿no? Aparte, volvemos a lo mismo, todo esto lo explica Hammer. ¿Cómo puede ser que el contagio exista y en una clase, en un aula, haya 20 pibes y se engripen 3? ¿Por qué no se engripan? No puede ser que, no, porque el sistema inmunológico. Basado en que no hay ningún estudio que compruebe cuáles son los parámetros del sistema inmune que te permiten a vos decir que un sistema inmune está más por tal o tal cosa. Y cuando vos ves y haces los estudios y interrogás, haces la clínica, él hace la clínica con sus pacientes, le preguntaba, estamos hablando de la gripe porque es algo sencillo, pero sí, lo pueden llevar a cualquier enfermedad y termina teniendo una correlación con lo que vive la persona, con el tejido afectado y con la consiguiente resonancia que termina mostrando que aparece el foco en el mismo lugar que aparece en otro problema. Entonces, es fundamental, por eso es fundamental tener mucha conciencia de qué estoy viviendo. Yo, por ejemplo, con mis hijos soy muy, muy quisquilloso con eso. ¿Cómo estás? Bien, no, yo no sé qué es bien. ¿Cómo estás? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Estás preocupado? Sí, estoy preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Por esto. Porque si yo no tomo conciencia del sentimiento que realmente, de lo que realmente mi psique está percibiendo, puedo entrar en estos desequilibrios por una tontera. No sé si querés
Sí. comentar Es que algo. sí, hay un montón de ejemplos que se pueden dar. Yo tengo dos ejemplos. Uno hace poco, de dos personas conocidas, que una de ellas tiene un problema en su casa, ¿no? Está conviviendo con personas que lo hacen por ayudar, pero que hubiera decidido no convivir con esas personas. ¿Me explico? Es la madre de un amigo. Y hace poco la vi el fin de semana y venía de estar estos 15 días de vacaciones todos juntos en la casa, en su hogar, ¿no? Entonces, al tener que alojar a estas personas en su casa, ella primero se sintió invadida de alguna manera, ¿no? Y lo segundo, el no poder expresar las cosas porque uno en su hogar tiene su rutina, tiene sus costumbres, tiene sus hábitos, cada cosa tiene su lugar. Cuando Claro. vos te pones a convivir con otras personas, eso se altera. Porque no todos son tan empáticos para entender el orden y el tiempo del otro. Entonces le pasó eso. Le pasó que había cosas que no podía decir, que le molestaban, 15 días estuvo ahí. ¿Qué manifestó el viernes pasado, jueves y viernes pasado? Como se dice, afonía. Afonía grave, ¿eh? Sin haber manifestado fiebre, sin haber manifestado nada. Solamente perdió la voz. Por eso que ella no pudo manifestar, no pudo decir, el cuerpo está diciendo, mira, qué problema está en lo que vos no puedes decir. Y un tema que me toca muy de cerca, con alguien que es un familiar que desarrolló un cáncer de la garganta bastante jodido, por cosas que es una persona que no habla, o sea, habla, pero no profundiza, ¿no? Entonces, en algún punto, después de tantos años, si vos no te sentás a hacer la catarsis que tenés que hacer, el cuerpo de alguna manera tiene que sacar eso que está en el inconsciente. De alguna manera lo tenés que impulsar, de alguna manera lo tenés que manifestar. Nosotros acaso tenemos que, cuando uno verbaliza está manifestando algo, ¿no? Cuando uno habla, esto que estamos haciendo nosotros ahora, tiene una construcción primero en el sentir, en el pensar, en el concebir y en el de verbalizar y crear. Esto es toda una acción que parece una estupidez, pero no es una estupidez, ¿no? Entonces, si el cuerpo no encuentra eso que uno siente, de alguna manera razonarlo, procesarlo, verbalizarlo para sacarlo, lo va a manifestar de alguna manera. Porque el problema en este plano debe ser resuelto en este plano. Y ahí, a esto, quédense con lo voy a poner de vuelta para que lo podamos visualizar lo que voy a explicarle ahora. Esto es otra cosa que después vamos a ver. Pero en este caso, si ustedes ven acá lo que está representado, Hammer lo plantea así. El nivel de intensidad y el tiempo de intensidad es correlativo al nivel, a la profundización de la reparación y al tiempo de la reparación. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Ya. Si el conflicto se sostuvo durante 6 meses, la reparación va a llevar un tiempo similar. Vos podés, lo que él dice es que vos podés acortar los tiempos a costa de aumentar la intensidad. Claro. ¿Entiendes? Sí. Y que el proceso de reparación nunca, no desaparece. Vos podés suspender los procesos de reparación, no cortarlos. ¿Qué quiere decir? Y mucha gente lo va a vivir. Pasa que esto que dice, yo tomé medicamentos y al tiempo me volví a recaer. No volviste a recaer. Terminaste de hacer el proceso que interrumpiste por los antibióticos, porque los microorganismos que vos mataste y que eran los que te estaban ayudando a reparar, no pudieron terminar de hacer su proceso. Hasta que vos no recomponés, yo qué sé, la microbiota, por ejemplo, en el sistema digestivo, las bacterias. Ustedes tienen que entender que calculan la ciencia oficial, calcula que un 1%, más de un 1% de nuestro peso está compuesto por microbacterias, microbios, bacterias, hongos, parásitos, que son necesarios en su justa medida en nuestro cuerpo.
todo esto se aplica, esto es importante, ahora me acordé, todo esto que estamos hablando se aplica, dice Hammer, siempre y cuando no haya un trauma, un traumatismo, o sea, no se aplica a una fractura, porque eso es te caíste y te fracturaste, ni a una intoxicación, o envenenamiento, o algo que comí que estaba en mal estado, o pasa, por ejemplo, cuando uno va a otro país que no está acostumbrado ni a la temperatura, o se expone a microorganismos en los cuales no está acostumbrado, yo qué sé, a veces te pasa que tenés diarrea, te pasa muy seguido que gente viaja y los primeros días se siente mal. Eso es producto también del cambio del ecosistema que hasta que tu cuerpo no se adapte a esos órganos desconocidos, puede ser que interactúe de una forma conflictiva. Pero si no hay nada de eso, naturalmente todo proceso, todo programa, él le llama a las enfermedades, le llama programas, son naturales, son parte de la propia... de que nuestro propio cuerpo intenta volver a lo que se llama la homeostasis, ¿no? Entonces, pero también pasa lo que yo hablaba hace un par de programas acá, que hay tanto hoy en día en el ambiente que nos genera toxicidad desde las ondas del microondas, el Bluetooth, el Wi-Fi, el aire que consumimos que no es natural, lo que comemos que tampoco que es ultraprocesado, que cada vez está haciendo, esto es algo mío, que yo lo pienso y que he escuchado a otra gente que también ha estudiado medicina germánica y también va por este camino. Hoy en día es muy difícil saber si es por intoxicación o es un conflicto biológico, ¿no? Es un gran tema que y esto sí ya es mío, yo entiendo que es. Porque Hammer, otra cosa que dijo, que por lo que fue también catalogado antisemita, que dijo, hay grupos sionistas que hace muchos años que manejan esta información, dijo. Entonces... Y él siendo alemán. Él siendo alemán, o sea, tenía toda la de perder, entonces, pero es interesante tener en cuenta eso. Hay que estar muy atento a eso. Voy a mostrarles una cosa que pasa en la fase de reparación, que se llama la crisis epileptoide. ¿Qué es la crisis epileptoide? Es como un pico de volver a la fase de estrés o a la fase activa del conflicto, y ahí lo que busca el cuerpo, como dice acá, es un pico de estrés necesario. Ejemplo, ataque de asma en medio de la reparación, para expulsar el edema, para expulsar el edema, esa parte de esa inflamación que se genera y obligar al organismo a regresar a la normalidad. Esto pasa y a veces confunde. A veces pasa, por ejemplo, que uno se recupera de asma, de una situación puntual de asma, y cuando está bien, de repente reincide. Eso no quiere decir que recaíste. Eso quiere decir que es esa crisis epileptoide, que es como un golpecito para expulsar lo último que nos queda. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si yo pongo el cáncer de vuelta, el ejemplo del cáncer de pulmón. La fase de reparación de un cáncer de pulmón es una tuberculosis pulmonar. ¿Y qué significa esto? Que vos expulsás mucha tos, expectoración, y en algunos momentos expulsás sangre, mucosa con sangre. Esa sangre es el tejido degradado del tumor, de la proliferación celular, de la inflamación en los pulmones, que se generó en la fase activa para absorber más oxígeno. Entonces, si vos te venís recuperando y de repente ves eso, un médico te va a decir, acá estás recayendo. O te dicen, esta tuberculosis pulmonar es generada por el cáncer. Entonces, vos venías bien, que te venías mejorando, te aparece eso, un médico te dice, esto es producto del cáncer, que su conflicto es el miedo a la muerte, volvés a activar el conflicto y entras en un círculo, ¿no? Lo que debería ser una señal de alivio termina activando nuevamente el conflicto.
¿Para qué le digo esto? Porque en ningún momento Hammer niega la medicina convencional. Lo que el tipo dice es que si los médicos leyeran de esta manera los ciclos de los programas, lo que la medicina convencional llama enfermedades, ahorrarían tiempo y principalmente dinero a los pacientes. Pero ¿quién pierde? Si yo me ahorro dinero, El sistema. ¿quién pierde? Hay una frase que yo no me acuerdo ahora de quién es, que dice que la salud hoy en día es mantenerte oscilando entre la vida y la muerte. Estar ahí, ni muy enfermo, ni muy sano. Estar ahí. Teniendo una línea.